Z, ¿todo bien? Bueno, en el día de hoy te voy a hablar sobre este libro, que fue el que me tocó, que se llama Relatos del piloto Pirks, por Stanislaw Lem, no sé si está bien pronunciado. Bueno, este libro básicamente se trata de Pirks, que es el protagonista, y está muy metido en lo que es la navegación estelar, ¿sí? Este libro tiene 5 capítulos, y a través de ellos te vas fijando cómo él va cambiando la personalidad de sí mismo, ¿no es cierto? Como que al principio empieza de una manera, con más miedo, inseguridades, y después se va como desarrollando y entendiendo distintas cosas que antes no podía. Bueno, te dije, son 5 capítulos, yo leí 2, La prueba y La patrulla. Te voy a resumir brevemente estos 2 capítulos. Primero, La prueba. ¿Cuál era el objetivo de esta misión? Porque cuando Pirks estaba en la academia y era un cadete, les daban distintas misiones. Entonces a él le dieron una, que era ir al espacio, completar órbitas, guiar a distintas naves de transporte estelar y tratar de viajar sin estrellarse con la luna. Te das cuenta que por distintas tonterías, por así decirlo, por ejemplo la aparición de una mosca, él se fue desviando y su desconcentración terminó empeorando lo que sería su misión y, y nada, se la fue complicando bastante y llegó al punto de casi morirse. En un momento la escotilla se abre y aparece su jefe, el jefe de la academia. Acá Pirks siente asombro, siente desconcierto, y todos estos sentimientos lo llevan a sentir indignación, porque en realidad no era una misión, era un simulador. Le estaban mintiendo. Bueno, ahora te voy a contar La patrulla, que es el segundo. Acá te das cuenta que Pirks está en un momento de tranquilidad, que no le dan muchas misiones, ¿sí? Pero había algunas misiones que se llamaban patrullas, que es justamente el nombre del capítulo, que estaban más deliberadas a lo que era castigos, se le daban a distintos estudiantes, cadetes o pilotos que no se estaban comportando bien o que eran bastante malos. Eran como patrullas, eran supervisiones de lo que era el espacio. Entonces esas patrullas se realizaban de a 2 siempre, y cuando se empezaron a realizar de a 1, Pirks fue el piloto número 18 en que realizó una. Cuando él se sube a la nave, digamos, y lo que pasa es que, bueno, lo central del capítulo básicamente es que ve una lucecita moviéndose. Una lucecita que decía, bueno, me voy a fijar si es una estrella, capaz es una estrella. Y la empieza a mirar detenidamente, y esa lucecita no se paraba de mover. No se paraba de mover, y Pirks decía, ¿qué es esto? Esto no es una estrella, acá hay algo, ¿sí? A todo esto, antes de partir a su patrulla, le contaron que desaparecieron 2 cadetes, Thomas y Wilmer, y desaparecieron haciendo una patrulla. Entonces acá también Pirks, aunque empezó a ser un poco más, empezó a tener más experiencia en lo que son los viajes y esas cosas, volvió el miedo, porque dijo, bueno, yo voy a hacer una patrulla, pero ojalá no me pase lo mismo que a estos 2, ojalá que no me muera, ojalá que no desaparezca. Así que nada, empezó a seguir esta lucecita, empezó a hacer cálculos, que si me acerco veo que la lucecita se acelera más. Entonces se empezó a entusiasmar con eso. Esta polémica lucecita lo dejaba intranquilo, pero llegaba un punto que casi llamaba a la base y le decía, che muchachos, acá hay una lucecita que la verdad que me está molestando, no sé qué es, quiero pedir ayuda. Algo que no hizo. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza. Él decía, basta, me tengo que enfocar en mi trabajo, tengo que fijarme en lo que tengo que hacer, tengo que supervisar, para eso me llamaron y yo me estoy fijando en una lucecita. Entonces por vergüenza no llamó a la base. Entonces acá es donde me empieza a llamar la atención esta historia, porque puedo conectar lo que está pasando acá con la psicología. ¿Por qué? Vemos que al principio de la historia hay un Pirks principiante, con miedo, con incertidumbre y mucha competitividad. Pero acá, al final de este segundo capítulo, te das cuenta que de tal desesperación por saber lo que es, que su curiosidad no lo dejaba ni pensar ni concentrarse en sus cosas, lo lleva a un estado de shock.
¿Cuál es ese estado de shock? Al no saber lo que era esa lucecita que le estaba volviendo loco, se empezaba a mirar a sí mismo y decía, no me puedo concentrar en serio. Y ese ataque de locura lo lleva a sangrar su cara, a pegarse, a escupir espuma, a hacerse daño a sí mismo. Un montón de cosas que la verdad que eran inesperables por un lado. Pero nada, te das cuenta que se puede vincular la psicología a relatos del piloto Pirks. Bueno, con respecto a mundo utópico y mundo distópico, yo te diría que no está basada en algo futurista, en algo ideal. Yo no creo que sea así. Es más, pienso que podría pasar en estos días, que haya una academia y que estén flasheando y que digan, bueno, hagamos misiones. Tampoco veo el caos, una sociedad que se note, que sea todo un caos, que sea una predicción de algo que pueda llegar a pasar negativo, para nada. Es una ciencia ficción, es algo que puede llegar a pasar, pero está dentro de lo normal, digamos. No creo que sea algo ni negativo ni algo ideal. Te das cuenta un montón también cómo en esta historia hay una mezcla de todo, ¿sí? Es una historia muy completa, la verdad que sí. Bueno, tenés, como ya previamente dije, psicología, por estos temas de que te habla de que el hombre cuando está solo, por ejemplo, es muy importante que tenga un espejo para verse, para no olvidarse cómo es su cara en estos momentos de misiones largas por el espacio. Ahí veo la psicología presente. Obviamente a la ciencia, química, física, todo eso te lo nombra de distintas formas a lo largo de los capítulos que ya leí. Y por otro lado, también te nombra un montón esto de, la medicina, en un momento cuando él se autolastima, digamos, ves que los médicos van a investigar los casos de provenientes de problemas psicológicos, digamos, que le genera tanto tiempo de aislamiento. Ves cómo los médicos investigan, o ves a especialistas en tecnología investigando qué pasaba con la lucecita. Ves a muchos temas unidos entre sí. Algo que me pareció muy llamativo de esta historia de ciencia ficción es el humor. ¿Por qué digo esto? Te das cuenta cómo va creciendo Pirks. Empieza siendo un cadete, termina siendo un piloto, pero siempre con esa picardía, ¿no? Con esa incertidumbre en el límite de la torpeza del principiante que te hace reír varias veces. Eso es lo que me gustó mucho del libro, como que no era una ciencia ficción pesada, ideal, imposible, o que era una ciencia ficción negativa de futuro, de que la sociedad no iba a terminar bien. No, para nada. Era de la historia de un chico que trata de superarse cada vez más y más y más, y tiene esta picardía. Es cuando ingresa el humor a su personalidad. Es algo que está presente en los capítulos que yo leí, pero como previamente dije, en el momento de que por el aislamiento le generan problemas psicológicos de shock, que ahí es cuando el humor se empieza a desprender de él. Y está bueno esa mezcla, tener esa variedad, ese cambio de la personalidad de Pirks que hace a este relato, que lo hace muy interesante. Bueno, además de que me gustó esta ciencia ficción, te quiero decir que me gustó mucho hacerlo de esta forma como un video. Me pareció algo distinto y llamativo que estaría bueno repetir. Así que nada, Zeta, espero que te haya gustado.